Gustosamente nos encontramos nuevamente con ustedes en un día más Marcando el Rumbo, Jorgelis Cauro y Rafael Cauro. Muy bien, y es que estamos así todos en este día, también agradecidos a Dios por sus bendiciones. Saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Marcando el Rumbo en YouTube y Facebook. Y así también por este mismo medio, Antena Televisión, pueden vernos en un tiempo diferido en la tarde. Así también queremos aprovechar el día de hoy, un productor o una persona ayudante tras cámaras está el día de hoy en su cumpleaños, y para el día de hoy también y para él es este versículo de Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para Leonardo Cauro, que está tras cámaras siempre colaborándonos, ¿no? Muchas bendiciones y feliz día en su cumpleaños, que la pase feliz. Así es. Y bueno, pastor, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, porque muchas veces nosotros llegamos a pensar de que en la vida también hay un propósito y se puede predecir el futuro. ¿Cómo? ¿De qué forma exactamente? Sí, es interesante saber de que siempre Dios ha tenido como objetivo principal dar a conocer los sucesos que han de suceder antes de que, por supuesto, acontezca, y lo usa a través de los profetas. Los profetas que dan la profecía, ¿no? Claro, correcto. Nos dan la profecía, nos dicen lo que pueda suceder. Incluso creo que en la Biblia aparecen algunas profecías que ya han sido cumplidas, ¿no? Sí, correctamente. En el Sermón del Monte, el Sermón Profético, capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, nos da a conocer las señales o la preocupación de los discípulos, ¿no? ¿Qué señales habrá de tu venida y el fin de este siglo, ¿no? Entonces Jesús prácticamente le dio aquella contesta cuando les dijo: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales y milagros, prodigios, pero todavía no es el fin. Pero sí es algo interesante que se habló de falsos profetas y habló de falsos cristos. Eso indica entonces que tiene que haber un verdadero profeta, correcto. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en este día a través de la predicación, de conocer alguna característica de los verdaderos profetas. ¿Y cómo entonces lo podemos reconocer? Porque si dice que hay verdaderos y falsos, ¿cómo podemos reconocer entre el verdadero y entre el falso? Sí, es interesante porque bíblicamente tú sabes que tenemos que quedarnos a través de las Sagradas Escrituras, que es lo que dice Dios. Como decíamos anteriormente, Dios dice en el libro de Amós, ¿sí?, que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas, Amós 3:7. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que Dios da a conocer, la da a conocer a través de un profeta. Ahora, ¿qué es un profeta? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Okay. ¿Qué es un profeta? Bien, un profeta, como dice o lo revela, un profeta es aquella persona que utiliza a Dios para revelar sus propósitos, sus deseos. Y también en la antigüedad utilizó el sacerdote. El sacerdote era la persona encargada de dar a conocer la voluntad de Dios a través de los servicios realizados. Pero el profeta es el que toma la palabra de Dios y la da, ¿sí?, de una manera tan elocuente que se cumpla en él esa palabra que él ha dicho. Por ejemplo, tenemos interesante, ¿no?, conocer que la palabra profeta proviene de dos palabras hebreas, que significa roet, significa ver, y la palabra también vidente, navi, que significa declarar. Entonces el profeta declara lo que Dios le muestra para luego escribirlo, según dice Daniel 7:1. Entonces un verdadero profeta es aquel que declara la visión que Dios le ha dado a conocer. Muy bien, entonces ahí ya vamos distinguiendo tanto de cómo es un profeta y también el sacerdote, ¿no? Correcto, sí, hay una diferencia entre ambos. Ok. Sí. Y ahora, ¿qué más nos podría decir acerca de este profeta? Ya sabiendo qué es un profeta, ¿qué nos podría decir de su función? ¿Cómo? Sí, el profeta, al principio, como dijimos, Dios se comunicaba con el hombre cara a cara, pero una vez que el hombre cae en pecado, entonces la palabra del Señor nos dice que Dios ha escondido su rostro para no darlo a conocer, ¿no?, para no darse a ver. Entonces Jesucristo toma la función de enviar entonces la palabra de Dios a través de estos hombres.
¿sí? A través de los profetas, que fueron los encargados de dar a conocer un mensaje para el pueblo, por supuesto, porque como ya dijimos, Dios no iba a hacer nada sin que revelara ese secreto a los siervos, los profetas. Y para este último tiempo Dios también ha utilizado profetas para que nosotros sepamos el tiempo en el cual vivimos, ¿sí? Recién se acaba de levantar una guerra allá en Palestina, en Israel, y Dios habló de esa profecía. O sea que las profecías tienen que cumplirse dadas por el verdadero profeta. Pero el profeta tiene una función, que es que él dice lo que Dios da a conocer. Pero entonces, en esta mañana vamos a ver algunas características que debe tener un verdadero profeta. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, empecemos por la primera. Sí. ¿Cuál es? La primera, como lo vemos allí, dice, los mensajes de un verdadero profeta deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, conocer que tiene que hablar a la ley y el testimonio. Sus enseñanzas deben estar en armonía con la ley de Dios y con los profetas que anteriormente ya han testificado. Entonces, un profeta tiene que hablar de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, si habla de acuerdo a la ley de Dios, tema que ya hemos visto en anteriores oportunidades, cumpliendo los 10 mandamientos, entonces este profeta podríamos decir que es un profeta de Dios. Muy bien. Otra característica interesante que tenemos acerca de los profetas, ¿sí? Es que los profetas, su vida debe ser ejemplar, una vida que debe conocerse a través de sus frutos, ¿sí? Y la otra característica es si lo que el profeta habla en el nombre de Jehová no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Pero si se cumple la palabra que este profeta dio, ¿sí? Entonces es la palabra del Señor, porque los falsos profetas dan a conocer palabras que al final comienzan a alargar una fecha y otra fecha. Por ejemplo, el caso de Nostradamus, ¿no? Sí. Y el caso de otros hombres que han pronosticado para la humanidad y han pronosticado para X presidente o para X nación cierto acontecimiento y esto no se cumple. Entonces, si no se cumple, entonces tenemos que tener cuidado porque no es un verdadero profeta. Recordemos, un profeta habla de acuerdo a la voluntad de Dios y se cumple lo que el profeta dice. Porque si no se cumple, entonces no es un verdadero profeta. No es un verdadero profeta. Ahí está una diferencia también, ¿sí? Sigamos viendo características del verdadero profeta, ¿no? El verdadero profeta tiene otra característica, es que, como ya dijimos, él lo que habla se ha de cumplir. Y si se cumple, entonces podemos tener en cuenta de que este profeta habló de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Otra característica que tenemos de un verdadero profeta, ¿sí? Es que edifica la iglesia. O sea, el mensaje que el profeta da tiene que edificar la iglesia. Porque Dios edificaba anteriormente un pueblo a través de las profecías. Entonces, si Dios quiere la prosperidad para la iglesia, entonces lo que el profeta profetiza tiene que ser edificar, exhortar y consolar, ya que si habla otra lengua o no se edifica, entonces podemos decir que no es un verdadero profeta. O sea, un profeta que comience a hablar algo que no edifique o que no ayude en la vida espiritual del ser humano o de los acontecimientos que están ocurriendo o que han de ocurrir, en que nos podrá edificar eso. No, que hoy juega Perú, por ejemplo, ¿no? Y el resultado va a ser este y aquello y el otro, en que nos podrá edificar espiritualmente eso, en que edificará la iglesia, ¿verdad? Entonces, un verdadero profeta edifica y ayuda a edificar el fundamento verdadero. Correcto, qué bueno. Entonces, así también nos ayuda espiritualmente, ¿no? Correcto, sí, por eso estamos hablando de verdaderas características que puedan identificar un verdadero profeta. Veamos otra característica interesante, ¿no? Vamos a ver en pantalla la otra característica interesante de un verdadero profeta, ¿sí? Dice, un verdadero profeta, ¿sí? Eleva a Cristo como Hijo de Dios. La palabra del Señor nos dice, según Primera de Juan, dice, todo el que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, está en Él y Él en Dios. Dice, todo aquel que confiesa que Cristo ha venido en carne, ¿sí? Es un verdadero Hijo de Dios. Entonces, cuando se obvia la obra que Cristo hizo en la tierra y está haciendo hoy en el cielo, entonces no es un verdadero profeta. O sea, el centro, ¿sí? Del Evangelio es Jesucristo. La palabra de Dios fue escrita precisamente para dar a conocer aquel
en la cual dio a conocer las profecías. Entonces, Claro. la Biblia tiene más de 333 profecías acerca de un mismo hombre. Y el centro de la Sagrada Escritura es Jesucristo. Jesús. Sí. Entonces, la profecía de ese verdadero profeta tiene que tener como centro precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Si no, de otra forma es un falso profeta. Ya hacemos una diferencia, por supuesto. ¿Sí? Correcto. Sigamos viendo características de un verdadero profeta. Aquí está otra verdadera característica de un verdadero profeta. Enseña con autoridad y no como escribas. O sea, el profeta habla y dice lo que Dios da a conocer. El profeta no dice, yo me imagino, yo supongo, yo creo, a lo mejor. ¿Sí? En verdad, lo que estoy escribiendo, podría decir un profeta, o lo que estoy diciendo puede tener duda o puede tener un verdadero conocimiento. No, él tiene que estar afianzado que lo que él va a decir, ¿sí?, lo va a decir con autoridad. ¿Sí? Cuando nosotros notamos los profetas, tales como Isaías, tales como Jeremías, tales como Ezequiel, tales como Daniel, Amós, entre otros, ellos dijeron, el Señor, por ejemplo Isaías, el Señor está sobre mí y me ha enviado a decir esto. ¿Sí? Eso es lo que yo vi como profeta, eso es lo que Dios me ha enviado y eso es lo que yo tengo que decir. ¿Sí? Entonces, el verdadero profeta es aquella persona que dice y habla con autoridad. De Jesucristo, que también lo tomamos como un profeta, aunque es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la deidad, de Cristo se dijo, y aquellas personas que seguían a Jesús le oían hablar y le oían porque hablaba con autoridad. O sea, tenía una, podríamos decir, una manera de hablar que podía convencer y podía dar a conocer un mensaje con certeza y seguridad. Es que precisamente si, por ejemplo, un profeta dice algo con incertidumbre, ¿cómo uno hace para creerlo o para saber que va a suceder eso con exactitud? No, Sí. no se puede. No, tiene que ser algo dado a conocer por Dios. Y él puede hablar con toda confianza, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Lo que Dios dice, así es. Y el profeta transmite precisamente ese mensaje. No le añade, pero tampoco le quita. Dice ¿Sí? lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha revelado o le ha revelado para que él lo indique. Esa es la característica de un verdadero profeta. No coloca palabras humanas. Bien, veamos otra característica. ¿Sí? Otra característica es un verdadero profeta lleva buenos frutos. Como lo dijimos anteriormente, hablando Jesús de las personas que le rodeaban para aquel entonces, habla de una frutos que debería producir un verdadero profeta. Y él da a conocer, dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Por qué? Porque cómo ha sido la vida de un verdadero profeta. Cómo ha sido su andar. Cómo ha sido podríamos decir, su vida durante el tiempo en la cual él fue tomado como profeta. Tiene ¿Sí? que ser una vida ejemplar, ¿no? Una vida ejemplar, correcto. Entonces, cuando notamos la vida de este hombre o de esta mujer también, ¿sí? Y es una vida conforme a la voluntad de Dios, porque ¿cómo conocemos nosotros un árbol? Por su fruto. Por su fruto, por supuesto lo conocéis. En cierta oportunidad le preguntaron a un hombre, ¿cómo conoces tú los árboles? Él dijo, por su fruto. Y si no ha dado fruto, espero que dé fruto y después digo lo que es, ¿no? Es una lógica, ¿no? Lógica. Entonces, si dio naranja, pues es un árbol de naranja. Si dio limón, es un árbol de limón, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la vida de ese profeta tiene que ser una vida conforme a la voluntad de Dios. La vida de un verdadero cristiano. Por eso reconocieron a los profetas y reconocieron también a aquellos hombres que dieron a conocer un mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque su vida estaba de acuerdo, ¿sí?, con la palabra del Señor. Entonces podían reconocerle a través de los frutos que estaban dando, ¿sí?, en su vida cristiana de un verdadero profeta. Entonces, por su fruto lo conoceréis, dijo Jesús. Y cuando Cristo dice, por su fruto le conoceréis, entonces observamos la vida del profeta, su comportamiento, su actitud que ha tenido, y entonces podemos reconocer también un verdadero profeta, ¿verdad? Es un profeta que dice la palabra que Dios le ha enseñado. Bien. Bien. Entre otras características podemos ver una más. Dice, durante su visión, un verdadero profeta muestra señales visibles, ¿no? Durante la visión, la mayoría de los profetas siempre tuvieron la oportunidad de tener los ojos abiertos
y estar como se dice allí, su cuerpo, pero sus ojos como mirando al cielo de una manera tal que, como lo dijo Balaam en una oportunidad, hablando de sí mismo, dijo, el varón de los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si cierra los ojos, podríamos decir, está dormido o está soñando. ¿Sí? Pero si tiene los ojos abiertos fijos en el Señor Jesucristo, o fijos los ojos en el cielo, recibiendo aquella visión, es interesante dar a conocer los profetas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, los profetas dicen, y me llevó el Señor en espíritu, y me mostró, y me dio a conocer. Entonces, cuando se da a conocer todos estos principios de un verdadero profeta, entonces el profeta puede decir, o podemos decir que es un hijo de Dios. Y todos los profetas, la mayoría, todos, sin excepción, recibieron las visiones de igual manera. O sea que todos los profetas, tales como ya dijimos anteriormente, Isaías, Ezequiel, Elías, Eliseo, fueron hombres que recibieron la profecía de parte de Dios de una manera tan diferente, para que no hubiese aquella duda de decir, está meditando, está pensando qué es lo que va a decir. No, sino que fijamente dieron a conocer la voluntad del Señor a través de una cualidad que lo caracterizaba. No hacían, podríamos decir, un rito, una cosa donde colocaban algo aquí, algo allá, traían algo para mirar, nada. Simplemente Dios lo tomaba y ellos podían manifestar, ¿no? Así que el modo de recibir las visiones y la aceptación de sus contemporáneos es una característica de un verdadero profeta. Además de ello, tenemos otra característica que es no incita a la apostasía, o sea, no te invita, ¿sí?, a hacer algo contrario a las Sagradas Escrituras o al apartamiento de la voluntad de Dios. El verdadero profeta, dijimos anteriormente, que edifica, ¿sí?, da a conocer lo que Dios le ha dado a conocer, ¿verdad? Y los mensajes son oportunos. El verdadero profeta no adula, el verdadero profeta no ruega, el verdadero profeta señala los pecados del pueblo. Si el pueblo está mal o si la persona está mal, el verdadero profeta le da a conocer su verdadera característica y no toma una especie de una adulación, de un loor hacia el hombre, sino siempre hacia la voluntad de Dios. Incita e invita a que cumplamos la voluntad del Señor. Y anuncia los eminentes juicios de Dios. Ya dijimos en el Sermón del Monte, en la sermón profético del capítulo 24, Cristo dijo, habrá guerra, ¿sí?, rumores de guerra, hambre, pestilencia, nación contra nación, lengua contra lengua, tribu contra tribu. Habrá, dijo Jesús, calamidades, dificultades, problemas. Y todas esas cosas se han cumplido al pie de la letra. Pero Jesús nos dijo, yo pienso, yo creo, ¿sí?, hablando Jesús como profeta, que a lo mejor esto ha de ocurrir o aquello ha de ocurrir. Simplemente dijo y todo se está cumpliendo. Entonces indica que Jesús, además de ser el Salvador, también fue el mayor profeta que la tierra haya conocido. Y como dijimos, el verdadero profeta siempre va a anunciar su profecía en el nombre del Señor. El Señor me envió, el Señor me dijo, el Señor me tomó y yo he hablado palabras, ¿sí? El profeta Jeremías dijo una expresión muy interesante, dijo, traté por un momento callar todas aquellas cosas que el Señor me dio a conocer, pero había un fuego dentro de mí que me impulsaba a decir lo que el Señor me había dado a conocer. O sea que el verdadero profeta nunca se va a quedar con la boca cerrada, siempre va a decir, aún con peligro de su vida, ¿sí? Vemos por ejemplo a Daniel, vemos a José, delante de Faraón José, delante del rey más poderoso de la tierra en su tiempo, como fue Nabucodonosor. Vemos a Daniel diciéndole a Nabucodonosor, tú eres esto, no puedes seguir con esta conducta. O sea, el rey podía decir, mátenlo, el rey podía decir, encárcelenlo, el rey podía decir como cualquier sentencia, pero eso era lo que Dios le había dicho al profeta y eso era lo que tenía que decir, sino en peligro de su propia vida, pero era la palabra del Señor. ¿Sí? Importante. Bueno, usted me ha mencionado ya varios profetas, pero que son varones. ¿Será Ya. que entonces pueden existir profetisas? Bien, el don de profecía, como ya dijimos, es don dado a la iglesia para Dios revelar de una manera maravillosa y asombrosa los acontecimientos que están aconteciendo, porque reveló el pasado, revela
el presente y también revela el futuro. Y lo puede ser Dios a través, como ya dijimos, a través de los profetas, porque profeta dijimos que es el que ve y declara las cosas que Dios ha dado a conocer. Pero la pregunta es, la que tú me estás haciendo, ¿puede una mujer recibir el don profético, no? ¿Puede una mujer también dar a conocer? La Biblia menciona varios casos de mujeres que también fueron tomadas por Dios para dar a conocer, ¿sí?, lo que Dios desea que su pueblo conozca, o para edificar la iglesia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, 20 se declara a María, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, ¿sí?, como profetiza. Habla de María como profetiza, ¿no? En Jueces capítulo 4, versículo 4, dice que Débora también era profeta. Y Débora fue una de las que junto a Barak, ¿sí?, en el tiempo de los jueces, llegó a liderizar el pueblo de Dios. Pero dice que Débora era profeta. Aunque Barak era el capitán, el juez principal, y era guiado siempre por esta mujer llamada Débora. En segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 14, también lo nombra Isaías. Dice que Hulda, una mujer fiel, también era profeta de Dios. O sea que Dios también puede tomar la mujer, ¿sí?, si ésta está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, y Dios tomarla como esa que puede ver, esa que puede dar una visión para el pueblo de Dios. Eso podríamos nombrarlo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también, mis queridos amigos, mis queridos televidentes, también podemos encontrar profetas de Dios. En Lucas 2:36 nos habla de Ana, una mujer fiel, una mujer que reconoció y tomó en sus brazos al Señor Jesús cuando apenas era un niño, cuando fue presentado delante del templo. Esta mujer, Ana, también se le conoce como profeta. Lucas capítulo 2, versículo 36, fue una mujer fiel, una mujer que vivió, después que enviudó, vivió una vida de fidelidad y esperaba la consolación de Israel. Y reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el profeta y como el Mesías esperado. Hechos capítulo 21, versículo 9, se nombra de que Felipe, ¿sí?, tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. Qué interesante, ¿no? Dentro de una familia, 4 mujeres profetizando y que todas estén de acuerdo y que sin ponerse en concordancia, vamos a decir esto, vamos a decir aquello, se encuentran estas mujeres profetizando y profetizando a las iglesias nuevas del Nuevo Testamento, iglesias en la cual la obra estaba creciendo y se necesitaba precisamente la edificación de la iglesia, ¿no? Y estas mujeres ayudaron mucho. Y Pablo las alaba y las da a conocer, y Lucas también en su libro Hechos de los Apóstoles da a conocer la obra importante de estas mujeres. O sea que Dios puede utilizar a las mujeres, Dios puede utilizar a los hombres, y algo más interesante, Dios también puede utilizar a los jóvenes, ¿sí?, a los niños. Recordemos el caso de Samuel, por ejemplo. Samuel fue llevado al templo por su madre Ana, y dice que en aquel tiempo, dice las Sagradas Escrituras, que había escasez de la palabra del Señor, ¿sí? Y Dios llamó a Samuel, y Samuel era un niño, ¿sí? Samuel era, podríamos decir, enseñado y conducido por un hombre llamado Elí, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios escaseaba, entonces Dios tuvo que utilizar a este niño, ¿sí?, para dar a conocer mensajes importantes para el pueblo de Israel. Y para el sacerdocio, por supuesto, del sumo sacerdote, que ya dijimos la función del sacerdote que cumplía, ¿no?, cuando estamos hablando de los profetas y del sacerdote, pero sin embargo Dios utilizó a un niño para dar a conocer su voluntad, porque nunca la voluntad de Dios ha sido oculta, siempre ha salido a la luz, y Dios ha utilizado precisamente sus instrumentos que tiene en la tierra, ¿no? Qué interesante, sí, ¿no, Jorgelis? Sí, todo depende entonces en parte de cada uno de nosotros, si tenemos ese interés, si tenemos esa voluntad de ser elegidos por Dios. Sí, sí, la palabra del Señor nos habla, según Job, de que de una u otra manera se revela a Dios. Se revela el hombre a través de sueños, se revela al hombre a través de visión, se revela el hombre a través de, como lo hacía en el Antiguo Testamento, a través del Urín y del Tumín, de las 12 piedras. Se revelaba también Dios en el lugar santísimo, cuando estaba la presencia de Dios. Y hombres que Dios había escogido, hombres que se consagraron, hombres que decidieron hacer la voluntad de Dios, entonces
cumplían el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Para este último tiempo Dios también tiene revelada en las Sagradas Escrituras y a través de la inspiración divina, ¿sí?, lo que Dios ha de acontecer. Las cosas que acontecen en este mundo ya como hijos de Dios, sin ser profeta, porque están escritas en la Sagrada Escritura, podemos decir con certeza y seguridad que es el cumplimiento de lo que aquellos hombres escribieron, porque hay profecías que se han cumplido con exactitud, profecías que se están cumpliendo, y lo más importante, profecías que se volverán a cumplir para el futuro, ¿sí? Porque es la palabra del Señor. Notemos que la Biblia siempre ha sido la misma, ¿sí? Los acontecimientos que allí están, a medida que van pasando los años, que transcurren, que van pasando y pasando, no hay una, como se dice, una nueva edición de las Sagradas Escrituras. Puede haber una corrección, puede haber cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer allí, ¿sí? Siempre va a estar allí, no hay una nueva edición, ¿no? O sea, la Biblia no hay que sacarla nueva, como se dice. Modificarla, correcto, porque lo que está escrito está allí, y Pablo dice en Hebreos que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy siempre. Y mañana y siempre, ¿no? Claro. Siempre lo que está allí va a ocurrir. De una u otra manera se van cumpliendo las profecías lentamente, poco a poco. ¿Por qué? Porque al final tiene que cumplirse la profecía que dijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo, hablando de todas estas cosas, habló de todo lo que está ocurriendo en este mundo. Todas las cosas están ocurriendo, ¿sí? Y Jesús dijo, para este último tiempo habrá una especie de angustia en el ser humano por los acontecimientos que se ven y que se notan, ¿no? Y imaginémonos, por ejemplo, Israel, que es una nación prácticamente en la palabra del Señor dice que era el pueblo favorito de Dios. Claro. Era el pueblo por el cual Cristo se dio a conocer. Y ahora Israel en guerra, entonces la gente se preocupa por todas esas cosas. Pero es que eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso nos confirma a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de que todo lo que está escrito y que la Biblia es verdadera y que todo lo que está escrito se cumple, ¿no? Entonces, la profecía para este último tiempo también ha de cumplirse conforme los profetas lo han dicho. A Dios gracias que nos ha enviado, ¿sí?, la profecía, ¿sí? Bueno. Por eso tenemos que tener muy pendiente la profecía. La palabra del Señor nos dice que un pueblo, ¿sí?, una iglesia que no tiene un profeta, que no tiene profecía, que no se basa, ¿sí?, en los acontecimientos pasado, futuro y presente, entonces se disipa. Porque es como que tienes un arco con una flecha o tienes un arma y vas a disparar, pero ¿a qué le disparo? O sea, no hay nada. No hay un objetivo, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que tener un objetivo, y el objetivo es, por supuesto, la última profecía, ya te decía, que es el advenimiento de Cristo. Cuando todas estas cosas comienzan a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, nos dicen los profetas, ¿no? Pero la última profecía es precisamente la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo, todas estas cosas se deben de cumplir, entonces se cumplirá la última profecía, la venida de Cristo. ¿Qué te parece a través de los profetas? Maravilloso. Lo que el Señor nos indica? Maravilloso. Entonces, cada uno de nosotros estamos invitados a seguir estudiando estas profecías. Correcto. Para así también saber lo que ha de acontecer. Sí, estar edificado sobre un fundamento seguro, como lo dijo Cristo, edificado sobre el fundamento seguro, ¿sí?, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Muchísimas gracias, pastor, por enseñarnos, por recordarnos estas enseñanzas de la profecía, y que también cada uno de ustedes, amigos, que están allí, que puedan observar y también estudiar en sus casas. Si tienen el privilegio de tener sus Biblias en casa, pues también estudiar. Muchísimas gracias y será hasta una próxima. Dios les bendiga. Así es. Tengan buen día. Chao.